tío, que en paz descanse, trabajó 2 veranos completos en Reino Aventura, un mítico parque de diversiones al sur de la Ciudad de México. Esto pasó casi una década antes de que este parque se convirtiera en lo que es al día de hoy. Laboró en diferentes áreas por ahí del año 92, cuando fue que le dieron la primera remodelada fuerte al parque. Le creo cuando decía que Reino Aventura de noche no era el mismo lugar que salía en los comerciales. Después de la hora de cierre, cuando el sol se escondía detrás de los pinos del Ajusco, el parque se sentía diferente, según él. Los caminos entre una sección y otra se sentían infinitos. Las estructuras de fibra de vidrio y concreto que de día se veían alegres, de noche lucían siniestras. Él operaba la rueda de la fortuna. Decía que la arquitectura de ese lugar era traicionera porque estaba llena de puntos ciegos. Infinidad de sitios en donde se podría esconder a alguien. Eran sitios demasiado grandes, plazas diseñadas para miles de personas que, cuando estaban vacías, te hacían sentir que te habías quedado atrapado en un espacio liminal. Como tal, nunca había silencio absoluto. Si acaso se podían percibir largos minutos de ausencia de ruido, cortados súbitamente por estruendos provocados por el metal de la atracción que se contraía por el frío que bajaba del bosque. Ese domingo en cuestión fue especialmente pesado. Por el día el parque había estado a reventar y por la tarde el frío se soltó temprano. Mi tío no traía su chamarra con él. Se le había olvidado en los lockers de empleados que estaban lejísimos, cruzando toda una zona del parque. Para cuando era hora de la suspensión de operaciones de la rueda, él ya estaba temblando. Tiritando, fue a cerrar la fila del juego. Solía decir que había una regla no escrita entre los empleados, y era que a los últimos en subirse a las atracciones se les extendía el recorrido. Contó a 40 personas, puso la cadena y decidió que esa noche no habría vueltas extras para nadie. Quería pagar todo y largarse a ponerse una chamarra. Al terminar el turno, debía iniciar el ciclo de vaciado, deteniendo cada góndola en la plataforma para el descenso de los pasajeros. Una vez confirmada la salida del último visitante, se debía realizar un giro completo de la estructura vacía para una inspección visual final antes de accionar el freno mecánico de estacionamiento. Finalmente, mi tío apagaba el sistema de iluminación desde el panel de control, retiraba la llave de encendido para bloquear los mandos y, por último, firmaba la bitácora de seguridad. Cuando estaba en el último punto frente al tablero, que era una caja de metal gris, fría, que además de tener un par de botones, contaba con una palanca que algunos días se sentía más pesada que otros. La bajó y en ese instante el zumbido eléctrico que mantenía esa zona del parque iluminada se cortó de tajo. Las luces de colores se apagaron y la rueda se volvió una mancha negra en los límites del terreno. Un esqueleto de hierro que apenas se distinguía entre los árboles. Nos contaba que caminó unos 20 pasos por el sendero oscuro. Para que no te lo imagines, todavía existe ese camino de asfalto rodeado de jardineras y edificios de utilería que parecían observarlo. No había ni una luz prendida. Estaba por dar la vuelta en una de las esquinas cuando escuchó un grito. Venía de arriba, de lo más alto de la rueda.
Se le heló la sangre porque él mismo había revisado el juego y sus perímetros. Cabe recordar que cuando ya se fue toda la gente y se apagaron todas las atracciones, a final de cuentas estás en medio del bosque. En pocas palabras, los sonidos se amplifican y se vuelven espantosos. Mi tío se dio la vuelta y, forzando la vista hacia la cima de la estructura, vio que una de las canastillas se columpiaba más que las otras. Había una pareja ahí arriba. En la oscuridad total del parque desierto, estos dos se veían como dos sombras atrapadas en suspensión. ¡Qué fastidio! Gente como esa que se quiere quedar a pasar la noche en el parque es un problema común de este lugar. ¿Cómo era que durante su revisión esos asientos se veían completamente vacíos? Mi tío decía que lo primero que sintió no fue miedo, sino fastidio y frío. Mientras caminaba de regreso maldiciendo entre dientes, no podía quitarse de la cabeza la misma pregunta. ¿Cómo se le pudieron pasar? Él no era nuevo. Conocía el peso de las canastillas y la forma en que se balancean cuando llevan gente. No obstante, ahí estaban, escuchándose perfectamente en mitad del silencio del parque, que a esa hora cualquier experto podría declarar muerto. Lo que más le irritaba era que desde arriba le llegaba el eco de una risa. Era una risa burlona, como de alguien que sabe que hizo una buena travesura. Se esperaron a que me fuera para gritar los muy idiotas, pensó. Tuvo que desandar todo el camino y volver a pelearse con las cadenas, los pasadores y los candados que acababa de poner con los dedos entumecidos por el frío. Identificó la góndola de inmediato. Era la número 16, casualmente, la que se había quedado justo en el cenit de la rueda. Se quedó un momento mirando el radio que llevaba al cinturón. Si avisaba a su supervisor, se metería en un problema seguro. Le iban a preguntar cómo demonios hizo la revisión de cierre y dejó a 2 personas atrapadas a 30 metros de altura. Por eso decidió resolverlo solo. Subió la cuchilla, pero no encendió las luces decorativas. No quería llamar la atención de los guardias ni de nadie. Solo quería bajarlos y que se largaran. La rueda empezó a girar con un quejido metálico aterrador. Mi tío sacó su linterna, una de esas pesadas de metal que se usaban antes, y bañó de luz las canastillas, una por una conforme pasaban frente a él. Estaba atento, esperando que la canastilla 16 bajara para soltarles un buen regaño en cuanto pusieran un pie en la plataforma. Cuando la 16 llegó al nivel del piso, mi tío apuntó directamente con la luz. Nada, la canastilla estaba vacía. La góndola estaba sin una huella, sin nadie. Se quedó confundido, queriéndose convencer de que a lo mejor se habían movido o que la vista le había fallado, así que dejó que la rueda diera una vuelta completa. Fue pasando la luz por cada asiento, por cada rincón de las 18 canastillas, mientras desfilaban frente a sus ojos. El haz de la linterna cortaba la oscuridad de dicha atracción, pero no iluminaba más que metal frío y asientos de fibra de vidrio. No había nadie en la rueda. Se quedó confundido, sintiendo el doble de frío.
Apagó el motor y dio unos pasos hacia atrás, alejándose de la base para tener una perspectiva más amplia de la estructura, buscando alguna explicación lógica. Al levantar la vista hacia la parte alta, se le cortó la respiración. Ahí estaban otra vez, pero ya no estaban en la 16. Ahora se veían claramente en la góndola 8, que estaba a medio camino. Se asomaban por el borde, mirándolo directamente desde la penumbra, con esa misma quietud absoluta. Mi tío siempre decía que en ese momento dejó de sentir el frío de la noche. Sintió un escalofrío que le recorrió toda la espalda, porque quedaba claro que la pareja suspendida en las alturas no eran visitantes del parque. Dio una última vuelta a la rueda, una inspección obsesiva. Dejó que las 18 canastillas pasaran frente a sus ojos, una por una, iluminándolas con la linterna hasta que el brazo le dolió. Nada, el metal estaba frío y los asientos vacíos. Finalmente cerró todo, cortó la corriente, puso los candados y, con la mano todavía temblorosa, firmó la bitácora en la caseta. Escribió que había realizado una inspección extraordinaria de seguridad, pero no se atrevió a poner por qué. Caminó hacia la salida, alejándose de la estructura. Soltó un suspiro de alivio cuando ya estaba a una distancia considerable. Volvió a apuntar la lámpara hacia la rueda por última vez, solo para confirmar que seguía vacía. Y lo estaba. El esqueleto de hierro permanecía inmóvil bajo la luz de la luna. Pero entonces, el silencio del bosque se rompió por segunda vez. Escuchó un crujido arriba, entre las copas de los árboles más altos, esos que están casi a la misma altura que el punto más alto de la rueda. Eran ramas gruesas, ramas que no se mueven solo con el viento. Apuntó la luz hacia el follaje y el corazón casi se le detuvo. Había 2 personas allá arriba, trepadas en las últimas ramas. Ya no en las canastillas, sino en el árbol. Se veían claras, asidas a los troncos, riéndose de él, haciendo burla de verlo tiritar de frío. Mi tío no supo nunca explicar por qué hizo lo que hizo, quizás el miedo y la urgencia de no estar solo. Tomó el radio y pidió apoyo de seguridad de inmediato. Cuando los guardias llegaron, el ambiente se puso todavía más tenso. Las figuras ya no se movían, pero seguían ahí. Se habían quedado petrificadas, escondiéndose de los haces de luz que los vigilantes lanzaban desde el suelo. A las 11 de la noche, después de mucho discutir, trajeron una escalera larga de mantenimiento. Mi tío se tuvo que quedar ahí, parado en la oscuridad, porque como él había levantado el reporte, tenía que firmar el acta de atendido. Para su suerte, alguien le trajo algo con que taparse. Pasadas las 12 de la noche, vio cómo los hombres de seguridad subían con cautela. Después de un rato bajaron algo, pero no eran personas. Traían un pantalón, una blusa, ropa de hombre y de mujer, prendas viejas que parecían haber estado ahí mucho tiempo. Pero de la pareja no encontraron ni el rastro. A la 1 de la mañana, tras peinar toda la zona, los jefes de seguridad certificaron que no había nadie en el parque. Quedaban solo él y el resto de los empleados.
Al día siguiente, aunque el parque estaba cerrado, citaron a mi tío. Tenía que explicarle lo sucedido al jefe de su jefe. Para su suerte, en la reunión estaba el ingeniero que lo había capacitado. Mi tío esperaba que lo tacharan de loco o de irresponsable, pero el ingeniero que supervisó la instalación de la rueda dijo algo terrorífico. Dijo que podía ser que esa rueda viniera marcada desde donde la trajeron o la fabricaron. Explicó que cuando la estaban armando, notaron que muchas de las piezas principales eran usadas, rescatadas de otros parques o de estructuras viejas de las que nadie sabía su historial. Lo que más se le quedó grabado a mi tío fue que el ingeniero dijo que los juegos mecánicos absorben la adrenalina, el miedo, las emociones de miles de personas que pasan por ellos. Por experiencia en otros parques de otras partes del mundo, no es nada extraño que a la hora de cierre, cuando se apaga la luz y se corta la corriente, el metal necesite expresar lo que ha guardado mediante gritos aterradores o risas siniestras. Mi tío nunca volvió a ver a la pareja, pero decía que, a partir de esa noche, cada vez que le tocaba cerrar la rueda, evitaba a toda costa mirar hacia las copas de los árboles. Tenía miedo que un día esa risa se bajara de las ramas. De grande me he llegado a preguntar, ¿valía la pena ir desde tan lejos y pagar tanto para visitar Six Flags? Definitivamente sí. El hermano de Mariana nos prestaba el coche y yo manejaba. No íbamos tan seguido, pero cuando teníamos la oportunidad, la aprovechábamos al máximo. Fue precisamente porque no era algo que hiciéramos tan seguido que me sacó de onda la actitud de Arturo. Si no mal recuerdo, él organizó esa salida. Y también recuerdo que él era de los que ni comía para poder subirse varias veces a todos los juegos. Llegó de malas porque en el camino nos tocó un accidente y estuvimos atorados en el tráfico 2 horas más de las que teníamos contempladas. Yo aconsejé que nos regresáramos y otro día volviéramos al parque. Nadie me hizo caso. El plan era llegar a las 8. Casi nos estaban dando las 11 de la mañana cuando entramos al estacionamiento. A donde fuimos primero fue a la atracción que por la hora tenía menos gente. Ni siquiera caminando, nos fuimos corriendo, presas de la emoción de visitar un parque de diversiones. No nos dimos cuenta de que Arturo se quedó atrás. Estábamos en la entrada de la fila, dejando pasar gente, solo para esperarlo a que llegara con la calma que se cargaba. Arturo nos dijo que no se sentía bien, que le dejáramos nuestras cosas, que nos subiéramos y él nos esperaba afuera. En otra ocasión lo hubiéramos intentado convencer. Nadie se quedó a contentarlo, nos fuimos a formar. Estuvimos 45 minutos bajo el rayo directo del sol, todo para solamente 2 minutos de recorrido. Hubo un detalle curioso mientras estábamos arriba, a 30 pisos de altura. Vimos a Arturo platicando con una muchacha. Todo el tiempo que estuvimos en el aire dando vueltas, allá abajo en miniatura, lo vimos acompañado en una banca.
Vanessa, al bajar, le preguntó por la chica con la que estaba platicando. Arturo dijo que era alguien que había preguntado si sabía dónde estaban los sanitarios. Mi amigo se estaba comportando muy extraño. Nos juró que no estaba enojado, pero se sentía raro, como si se le hubiera bajado la presión. Decía que sentía como si algo malo fuera a pasar. De pronto le daba miedo el simple concepto de estar a tantos metros de altura, asegurado con alambres y cadenas delgadas. De pronto le daba miedo el simple concepto de estar a tantos metros de altura, asegurado solo con alambres y cadenas delgadas. Y luego en las atracciones de por allá, dijo que no soportaba la idea de tanta velocidad. Para el segundo juego al que nos subimos, igual nos esperó afuera de aquella montaña rusa donde los pies te van colgando. En la fila al juego estuvimos hablando de él, especulando sobre la causa de su actitud. Cuando fue nuestro turno en la atracción, a mí me tocó solo. Me hubiera subido con Arturo, pero pues no se quiso subir. Mientras íbamos subiendo en el riel, seguro estoy de que ya nadie se estaba acordando del asunto. Llegamos al punto máximo. Microsegundos antes de que el convoy sucumbiera a la caída, vi a Arturo sentado en una banca, platicando con la misma muchacha de hace rato. En cuanto se terminó el recorrido y descendimos, Mariana preguntó en general si habíamos visto que Arturo otra vez no estaba solo. Caminamos en su dirección, porque también para allá era el camino hacia el siguiente juego al que nos íbamos a subir. A Arturo lo encontramos solo y la muchacha con la blusa roja no la vimos por ningún lado. Ya te vimos 2 veces platicando con la misma persona. Arturo tenía la mirada perdida. Dijo que él no estaba con nadie y no respondió más. Ni siquiera se veía que tenía intenciones de ocultarlo. Se sentía tanta indiferencia viniendo de su parte que yo no le volví a insistir a que se subiera a los juegos. Si iba a estar con esa actitud tan infantil, pues él se lo estaba perdiendo. Aunque en la fila del juego, yo les dije a mis amigos que tenía la sensación de que se había enojado por mí. Y esto porque cuando íbamos de camino al parque, fui yo el que dijo que mejor nos regresáramos. Que me disculpen, pero es que ya estaba harto del tráfico, del calor, y porque ya sabía que íbamos a llegar tarde. Mariana pensaba que había sido ella porque le dijo que no azotara tan fuerte la puerta. Vanessa se echó a reír y nos dijo que estaba segura de que se molestó con ella porque cuando estábamos superando el accidente que nos tuvo atorados 2 horas y media en Insurgentes, ella le dijo que no fuera morboso y no viera a las personas tendidas en el suelo. Te voy a ser honesto, Arturo nos arruinó esa salida. Aunque no quiera, lo que más recuerdo de esa salida es lo que le pasó a Arturo. Todo lo demás perdió relevancia porque la mayor parte de las interacciones daba vueltas alrededor de lo mismo. Que él no se quería subir a los juegos. Como por ahí de las 5 de la tarde, mientras estábamos formados, alguien dijo lo que todos estábamos pensando. Que esa era la última atracción y ya nos íbamos. Que pinche Arturo se pasó de ver. Nos quedamos callados un rato en la fila, como 30 minutos. El juego que siempre dejábamos para el final era las torres triples, porque de noche se veía mucho mejor que de día,
con todas las luces encendidas y los valles de oscuridad alrededor del parque. De pronto, en la fila, Eric interrumpió el silencio y los pensamientos en los que estábamos absortos para decirnos que a él se le hacía que Arturo estaba así por el accidente que vimos en el camino. Dijo Eric que él escuchó esos relatos que yo les mandé de este canal, de no quedarse nunca a ver un accidente. Y Arturo se quedó muy atento viendo los cuerpos, mirando parte de la espalda, el abdomen y el pecho que quedó descubierto de una de las víctimas fatales. No había otra explicación, según él, que eso lo tuvo que haber dejado perturbado. Nadie le respondió nada, pero todos nos quedamos con un buen trozo de información para meditar en lo que nos tocaba subirnos a la torre. La adrenalina de la inesperada subida capturó todos nuestros sentidos. Se siente horrible subir, bajar, aún más, pero estar allá arriba sin saber a qué hora te iban a soltar, creo que era el objetivo del juego. Desde allá arriba contemplábamos el sur de la ciudad, unas cuantas casas y edificios y todo el bosque del Ajusco. Un atardecer inolvidable. En la primera caída mis ojos miraron para todos lados y para ninguna parte a la vez. Sentí ese vértigo que ya extrañaba en el estómago. La canasta subió una segunda vez, pero no hasta arriba, sino a la mitad. Faltaba una segunda caída libre para que se acabara el 20. Entonces lo vi yo y lo vio Vanessa, Arturo acompañado por la misma mujer. En los 3 juegos pasados no pudimos localizarlo mientras hacíamos el recorrido, pero mi amiga y yo, ahora sí, y lo que vimos nos dejó con la piel erizada. Era la misma mujer, lo abrazaba por la espalda y él no reaccionaba a su presencia. ¿Lo vieron? Nadie más que ella y yo lo vimos. Corrimos hacia donde estaba y, como era de esperarse, lo encontramos solo, callado, mirando al suelo. Después de eso nos fuimos del parque. Después de pagar el boleto de estacionamiento, buscamos el carro y en menos de 10 minutos ya estábamos saliendo del parque. Pasamos por donde había ocurrido el accidente. De regreso, la circulación ya había sido vuelta a la normalidad. Vanessa me pidió que me regresara en donde pudiera al lugar exacto del accidente, que de lo contrario nos íbamos a llevar con nosotros a la muerta. Nadie creía que en verdad fuéramos a hacer lo que estábamos a punto de hacer. El carro lo subimos a la banqueta a pies de un comercio. Nadie más que mi amiga se bajó, abrió la puerta de atrás y le dijo que se bajara al vacío en el asiento. Luego miró a Arturo y le dijo que le pidiera a la muerta que se bajara del coche, que le exigiera que se bajara y que si no se quería bajar que le mentara a la madre. Arturo ni se movía. Abriendo poco los labios, dijo casi llorando que no podía hacerlo. Vanessa le dijo que respirara profundo y que a la de 3 le dijera que se saliera. Arturo no sé qué hizo, pero dio un grito que a mí me sobresaltó y me puso de nervios y con la piel de gallina. Luego de eso rompió en llanto. Arturo no podía ni respirar, le temblaban las manos y estaba llore y llore. Nos subimos al carro y nos quedamos un rato en silencio esperando a que se calmara. «Vámonos de aquí», dijo Eric.
Encendí el carro y retomamos el camino. Cuando se calmó Arturo, nos dijo que muchas gracias, que todo el día tuvo a esa mujer abrazándolo, susurrándole cosas horribles al oído y amenazándolo. Le decía a cada rato que si nos decía algo a nosotros, lo iba a matar. Mi amiga se vino para los Estados Unidos en 2010. Llegó a trabajar en el mismo lugar donde yo laboro actualmente. Ella se cambió el año pasado, pero nos seguimos frecuentando. Sus 2 hijos nacieron acá. A veces los trae a casa cuando nos visita. Se llevan muy bien con los nuestros. Su marido trabaja en aeropuertos, así que hay temporadas de semanas corridas en las que se quedan solos los 3. En esas temporadas se las pasa bastante tiempo con nosotros, especialmente para salir al súper o a los centros comerciales. Seguido hacemos planes para visitar alguna distracción con los niños. Un domingo nos llevamos a la Feria Estatal de Texas. Los 2 hijos de ella y los 2 nuestros estarían en ese entonces en el rango de entre 4 y 7 años. Era un día de esos en que había mucha gente. Eran vacaciones en la escuela. El clima estaba despejado, con el calor seco típico de esa zona que hace que el asfalto del estacionamiento se sienta blando bajo los zapatos. Además, vivíamos relativamente cerca. Los niños eran felices en las atracciones más básicas y nosotros 3 también, pero con comida y bebida. Compramos corny dogs de Fletcher's, que es una salchicha empanizada con maíz frito que venden en cada esquina, pastel frito con azúcar glass y vasos grandes de té helado. El día estuvo a la altura de nuestras expectativas. Cuando faltaba 1 hora para irnos, les avisamos a los niños para que aprovecharan el tiempo en lo que más les gustaba. Casi siempre elegían los juegos de destreza donde podíamos participar todos en equipo. Sin embargo, camino a los puestos, pasamos frente a un tren escénico. Se habían querido subir desde que llegamos, pero la fila había estado demasiado larga todo el día. En ese momento, el tren estaba por arrancar con la mitad de los asientos vacíos, así que mi esposo le chifló al operador para que detuviera la cadena y dejara subir a los 4 niños rápido. Notamos que el convoy entró al túnel con un poco más de velocidad que la de los juegos que ellos acostumbraban. Nos quedamos esperando frente a la salida, vigilando el final del túnel para verlos aparecer. El tren hizo una pausa en el interior. No te puedo decir si sabía que estaba programado, pero cuando salió, todos los niños venían llorando, no solo los nuestros. El hijo menor de Magda se sostenía el antebrazo derecho con la mano izquierda. Tenía una herida abierta de la que escurría un veloz hilo de sangre que le manchaba la ropa. Todos nos acercamos, también los papás de los otros niños. Antes de que empezáramos a bajar del tren, más de uno exigió explicaciones al operador. El hijo de mi amiga dijo que lo había mordido una persona, un hombre sin ojos. Todos señalaban hacia la entrada del túnel, una estructura que debía estar iluminada, pero estaba en total oscuridad, por lo que parecía ser un cortocircuito. Otro de los niños confirmó lo mismo, igual que uno de mis hijos. Un hombre en el túnel.
El operador usó el radio para pedir refuerzos. El ambiente se puso tenso. Los padres empezaron a levantar la voz y a rodear la cabina de control. Aunque el hijo de Magda era el único con una herida abierta, el resto de los adultos exigía que alguien entrara a revisar. Llegó el personal de seguridad de la feria con uniformes amarillos y linternas de alta potencia. Entraron al túnel, que por dentro era una construcción de paneles de fibra de vidrio sujetos a una estructura de tubos de metal y cables expuestos. Lo que encontraron los dejó en silencio. Había un cuerpo humano pegado a una de las paredes. Esa persona era la causa de la falla eléctrica. Se había electrocutado al manipular el cableado y quedó rígido contra los metales. El alto voltaje le había reventado los globos oculares, dejando las cuencas vacías. Los niños seguían insistiendo en que un hombre sin ojos fue quien mordió al hijo de Magdalena, muy a pesar de que el cadáver estaba visiblemente sin vida y a una distancia considerable de donde pasaban los vagones. Nadie lo iba a saber a menos que a alguien se le ocurriera mirar hacia el piso. En los paneles del túnel había marcas de arrastre, señales inequívocas de que el cuerpo se había movido o lo habían movido hacia las vías antes de quedar en la posición donde lo hallaron para acercarse al tren. La marca de los dientes en el brazo del niño era demasiado grande para haber sido provocada por cualquiera de los otros pasajeros. Al niño lo atendieron afuera de la feria, en una ambulancia. Por fortuna no pasó a mayores. Ahora es un muchacho, todavía tiene marcas de la herida en el brazo. A diferencia de su hermano, a él ya no le gustan los parques de diversiones. Dice que a veces todavía sueña con el tipo que le mordió el brazo. Feliz Día del Niño. Hoy, en lugar de la frase del relato, dime en los comentarios tu lugar favorito de cuando eras niño. Si quieres, también cuéntanos de tus experiencias en aquellos años. Todos te vamos a leer. Nos escuchamos pronto. Alguien te observa en la oscuridad.